Cada escena del crimen cuenta una historia. Es donde las vulnerabilidades de la víctima y las fortalezas del victimario se miran a los ojos. Acompáñanos a conocer sus historias. Un viaje por la mente detrás del crimen. A veces la mente criminal no solo habla, también escribe. En una hoja de papel pueden quedar impresos algo más que palabras. Durante décadas, investigadores y especialistas han observado cómo la escritura puede convertirse en una ventana hacia la personalidad, las emociones y en algunos casos hacia la mente de quienes han estado involucrados en algunos de los crímenes más enigmáticos de la historia. En el caso de JonBenet Ramsey, una carta de rescate extraordinariamente larga se convirtió en uno de los documentos más analizados en la historia criminal de los Estados Unidos. Años antes, el llamado Zodiac Killer enviaba cartas a los periódicos llenas de símbolos y mensajes cifrados, desafiando a las autoridades y alimentando un misterio que permanece lleno de enigmas. Ted Bundy, uno de los criminales más estudiados del siglo XX, dejó tras de sí numerosos escritos que han sido examinados por investigadores durante décadas. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Puede la escritura revelar algo sobre la mente de quien la produce? Para explorar estas preguntas y algunas más, hoy nos acompaña una especialista en grafología que ha dedicado su trabajo al análisis de la escritura y sus posibles significados dentro del estudio del comportamiento humano. Paola Yermakian es perito en grafología y grafopatología y su trabajo se centra en el estudio de los trazos, las firmas y los patrones de escritura para comprender mejor los rasgos de personalidad que pueden reflejarse en ellos. Paola, bienvenida a La Mente Detrás del Crimen. Un saludo enorme a la teleaudiencia, a ti Natalia, muy agradecida, al canal y a toda la producción que está detrás del canal, que hacen un trabajo maravilloso, por esta oportunidad tan bonita que se me brinda como grafóloga de poder acercar un poquito más esta maravillosa ciencia a todas las partes del mundo que sea posible mediante su teleaudiencia. Muchísimas gracias. Para comenzar, queremos partir desde la esencia. Muchas personas han escuchado hablar de grafología, pero no siempre comprenden realmente en qué consiste este trabajo. Bueno, la grafología es sencillamente la única ciencia que analiza de forma detallada y escrupulosa los rasgos, las particularidades y los detalles de la escritura a puño y letra, la escritura a mano, por lo tanto, el análisis de la escritura manuscrita. Y puede, de hecho, revela muchísimas características de la personalidad detrás de quien escribe, ¿verdad? Así que bueno, es una ciencia que cuenta con rigor empírico y científico. Desde tu experiencia, ¿qué pueden revelar verdaderamente la escritura sobre la personalidad de una persona? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los límites de lo que se puede interpretar a partir de ella? Es muy buena tu pregunta y le agradezco realmente, Natalia. Bueno, mediante un análisis grafológico o un grafoanálisis se logra muchísimas cosas. Empezando, se logran visualizar las características principales de un sujeto, de una persona, con todo lo que ello involucra. Características bien intrínsecas, privadas, la naturaleza de sus emociones, su forma conductual, su forma de actuar, y la profundidad de los pensamientos también de la persona, si es una persona idealista o si tiene más los pies sobre la tierra, como famosamente, comúnmente decimos. Y
Por supuesto que mucho más, ¿no? Obviamente la ciencia grafológica es aplicada en recursos humanos, es de público conocimiento, lo que significa que revela las aptitudes laborales y profesionales del escribiente, así como también, y no es menor, la salud física de la persona, pero también su estado psicoemocional. Así que bueno, en realidad un grafoanálisis realmente es un análisis completo de personalidad. Y te diría, tú preguntas, ¿cuáles son los límites? Bien, te diría que en lo personal y en lo que a mí respecta, considero que los limitantes se encuentran en el uso de forma ética de esta maravillosa ciencia de la grafología. Ser éticos en cuanto a, bueno, cómo visualizamos, cómo analizamos y también cómo hacemos la devolución a el consultante o al escribiente. Y bueno, no ir más allá de lo que el escribiente nos detalla en 2 o 3 muestras escriturales, pueden ser estas de diferentes momentos de su vida. Es muy deseable que no excedan más de 2 últimos años de periodo de tiempo. Y bueno, te diría que esos son los limitantes. Y también no etiquetar, porque no está bien visto y aparte no es para nada ético ni correcto que el perito en grafología o el grafólogo o el grafoanalista sea dogmático en una devolución. No se puede ni etiquetar ni poner un cartel, una definición. Tenemos que ser flexibles y, bueno, y coherentes con nuestra devolución escrita. A lo largo de la historia criminal existen documentos que han despertado enorme curiosidad. Cartas, notas o mensajes escritos por personas vinculadas, digamos que a investigaciones muy conocidas. Ahora nos gustaría explorar algunos ejemplos bien concretos que han sido pues ampliamente conocidos en investigaciones criminales a través de los años. Uno de esos documentos es uno de los más famosos, es la carta de rescate que fue encontrada en la casa de la familia Ramsey cuando se habla del caso de JonBenét Ramsey. Se trata de una carta muy larga, escrita a mano, que ha sido analizada durante décadas por investigadores. Cuando observas un documento como esta carta específicamente, ¿qué tipo de elementos de la escritura podrían llamar primero tu atención y qué te dicen? Bueno, debo reconocer que yo a esta muestra no la conocía. Se supone que, bueno, que es el secuestrador de esta niña. Lo que rompe a primera vista los ojos y lo que a mí me llama la atención son los claros vacíos que grafológicamente se les menciona como cuchillos dentro del encuadre gráfico, que nos transmite claros vacíos existenciales profundos con su yo más interior. Además, otra característica que es muy llamativa y que voy a dar mi punto de vista son sus claros y recurrentes y frecuentes temblores, que son temblores como demasiado obvios, como demasiado repetitivos, y además, algo que llama la atención, que no es común, es que son temblores verticales y horizontales, lo que en realidad a mí me hace pensar que, bueno, son simulados, a no ser que fuera escrito o haya sido escrito por una persona de muy avanzada edad y con alguna enfermedad degenerativa, ¿no? Cognitiva. Pero no creo que sea el caso, así que por lo tanto yo considero que los temblores son simulados. Pero además hay una distancia increíble entre palabra y palabra, lo que hace que demuestra una, digamos, distancia mental con el prójimo, con el otro. Es una persona como muy con tendencia al aislamiento, y también se ven claras muestras de gestos en masa, lo que grafológicamente decimos como uno de los gestos más comunes de alta violencia y hasta brutalidad. Obviamente también lo que noto en esta escritura es que
el sujeto carece de un campo afectivo casi por completo, porque el campo afectivo se nota en el cuerpo central o en el cuerpo medio de sus letras, que es casi inexistente. Es impresionante todo lo que puedes ver a través, ¿no?, de la escritura de una persona. Otro ejemplo muy conocido son las cartas enviadas por lo que fue el llamado Zodiac Killer a distintos periódicos en California. Algunas de ellas incluían códigos y mensajes cifrados y durante años han formado parte de un juego psicológico entre el asesino y las autoridades. Cuando miras documentos como este específicamente, como en el caso del Zodiac Killer, ¿qué aspectos de la escritura o del estilo podrían resultar particularmente interesantes desde tu punto de vista? Bueno, en el caso de esta muestra que me han brindado acerca del asesino del Zodíaco, son varios los elementos que llaman mi atención. Por ejemplo, los enormes vacíos escritos dentro del espacio gráfico, lo que anteriormente mencionamos como cuchillos grafológicos. En el caso del Zodíaco son más grandes, son espacios más extensos, por lo que significa que se denominan chimeneas grafológicas. Son profundísimos estados de vacío existencial o de problema e inconvenientes con su yo más interior. Pero además, el excesivo uso de signos de exclamación nos revela un estado de euforia del escribiente en este caso, en ese momento. Quizás estaba bajo un estado neurótico o de neurosis, pero a la vez nos muestra una clara tendencia de inclinación bastante acentuada hacia la derecha, lo que no quiere decir que solamente este sujeto era un sujeto sociable por naturaleza. No, tiene una demasiada inclinación hacia la derecha, lo que denota de forma negativa esto del dominio hacia el otro, y se ve claramente, por ejemplo, en sus letras L y en sus letras D. Pero también es llamativo las distancias que hay entre palabra y palabra, lo que denota claramente un sujeto absolutamente solitario, iracundo, y también se notan su dirección interlineal sumamente descendente, lo que denota un claro agotamiento psicológico o incluso un estado de depresión. Bueno, y por último está el caso de Ted Bundy. A lo largo de los años dejó numerosas cartas y documentos escritos que han sido pues analizados por expertos e investigadores, no solamente para comprender sus crímenes, sino para comprender mejor su mente. Cuando observas la escritura de una persona con una personalidad tan compleja como la de Bundy, ¿qué tipo de elementos suelen resultar más reveladores para ti? Lo que yo personalmente destaco de este personaje, de Ted Bundy, es realmente la pulcritud y la limpieza en cuanto a su estilo caligráfico. Hablando de forma grafológica, ya les diré los detalles que a mí me gustan mucho, pero realmente hay que destacar de este muchacho las florituras que tenía y el arte de escribir. Sin duda estamos frente a una persona que tenía amor por la escritura, él amaba escribir. Bien, grafológicamente considerándolo, son signos a destacar o destacados en Ted Bundy. Los pinches o las puntas hacia arriba son muy destacadas, así como también los pinches con mucha presión marcada hacia la derecha. Lo vemos en las barras de sus T, los vemos en los finales, las T últimas como letra final de palabra, que tienen una forma rarísima. También una característica de este escribiente es su gran posesión y dominio con el otro, cero respeto hacia el otro, porque si mencionábamos que el Zodíaco tenía inclinación hacia la derecha, bueno, Ted Bundy le ganaba mucho más en cuanto a cantidad de grados hacia la derecha de inclinación.
esto del dominio al otro, de control hacia el otro o control sobre el otro. Lo vemos también en cuanto a la intersección que hay entre la línea superior y la línea inferior. Se intersectan las piernas de las letras superiores con las crestas o las partes altas de las letras inferiores, lo que también denota un claro aspecto de acaparamiento sobre el otro. Y tampoco, obviamente, respetaba para nada el lugar personal de la otra persona. Pero también tenía grandes inconvenientes hacia el respeto por lo convencional, hacia el respeto. Era un adaptado social, y esto es clásico por supuesto en los serial killer, pero en este caso las escrituras y las muestras escritas de Ted Bundy son características, sus pinches hacia la izquierda, hacia la parte materna, hacia la parte familiar de origen y hacia su pasado. Justamente la producción me pidió que escribiera en una hoja blanca un texto y que te lo diera. Cuéntanos un poco de lo que pudiste ver en mis escritos o en mi escrito. Bueno, es un privilegio y es un honor poder hacer un breve análisis grafológico a ti, Natalia. Para mí es un honor esta oportunidad. Vale aclarar que lo hacemos a vuelo de pájaro, como dice el refrán, porque necesitamos más líneas para poder hacer un grafoanálisis profundo. Pero bueno, en las breves líneas que se nos han brindado, notamos mucha claridad de ideas, mucho pensamiento lógico, pensamiento claro, un buen nivel cultural, una persona con un buen manejo de su energía que sabe administrar en todo aspecto, y también se denota una persona ordenada, metódica, mesurada, con emociones bastante contenidas también, y que hace, o que tiene, mejor dicho, buen manejo de resolución de problemas de la vida cotidiana. Es decir, que no le desbordan las emociones, pero tiene un campo emotivo bastante profundo. Y en cuanto a su firma, logramos ver una gracia fundamental, mucha vivacidad, se nota también originalidad, es una persona con originalidad, pero también su firma sin rúbrica nos demuestra una reserva absoluta de su genuina personalidad frente al resto de la gente. Hay como un gesto de inconsciente, por supuesto, de hermetismo. Absolutamente al punto. Una de las cosas que me encantaría que le pudieras decir a la gente es cómo pueden tener acceso a una persona como tú. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, y a todo el equipo. La verdad que la agradecida soy yo, muy agradecida por esta oportunidad, y aprovecho esta oportunidad para también justamente contarles un poquito en nuestro estudio grafológico lo que realizamos, bueno, de forma a diario, además de realizar grafoanálisis o análisis grafológico de personas particulares, consultantes, que lo hacen a nivel de iniciativa personal, para autoconocerse, para su autodesarrollo. Más allá de eso, a mí me gusta mucho una rama de la grafología que se llama grafopatología, y que gracias a la cual nos da la oportunidad maravillosa, maravillosísima, de poder visualizar de antemano o con cierta antelación ciertas características quizá anómalas o no tan buenas de la salud física y emocional del escribiente. Y entonces en nuestro espacio grafológico lo que trato a diario de hacer, cada vez que me llega un grafoanálisis para realizar, bueno, trato de consultarle a la persona si desea que grafoanalicemos ese aspecto, ¿no? de la grafopatología, que apliquemos esa rama de esta ciencia, y para, por lo tanto, tener como consecuencia positiva, bueno, el hecho de poder previsualizar si es así el caso o si ocurre ciertas alarmas. Esto aplica en contextos donde existen, por ejemplo, violencia
o ambientes familiares de violencia intrafamiliar o de tendencia depresiva. Bueno, también trato de realizar para aquellos que lo desean, reeducación escritural, que es una herramienta valiosísima en esto de poder corregir la señal que va del cerebro a la mano, corregirla desde la mano hacia nuestra mente, hacia nuestra onda gráfica, y así revertir cosas pero tan importantes en este siglo XXI como lo es, por ejemplo, la ideación suicida o los TOCs, los pensamientos rumiantes, obsesivos, las manías, malos hábitos, etcétera, etcétera. La lista continúa. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad al canal y a la orden para nuestra red social, nuestra red de contacto es @PaolaGermakian, que es nuestro Instagram. Muchas gracias. Bueno, hoy hemos explorado una idea fascinante, que algo tan cotidiano como escribir puede contener pistas sobre quiénes somos. Las palabras cuentan historias, pero el trazo con el que se escriben también puede revelar emociones, tensiones, control, impulsividad o incluso rasgos profundos de la personalidad. Quizás esa sea una de las razones por las cuales documentos como la carta del caso de John Bennett Ramsey, las cartas del Zodiac Killer o escritos de criminales como Bundy siguen despertando tanta curiosidad décadas después de haber sido escritas, porque detrás de cada palabra escrita siempre hay una mente y una historia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con otro viaje por la mente detrás del crimen.